Sagitario, mi intención con este video es compartirte mensajes que canalicé para tu energía, para que vos escuchando conectes con tu brújula interior y reconozcas cuál tiene que ver con tu historia, cuál te interpela, ¿no? Cuál resuena realmente y no necesitas forzar para que encaje. Y lo primero que llegó mucho, y probablemente ahora de fondo se escuche porque recién estaban cantando, era el símbolo del gallo. Pero el mensaje con el que me conectaba esta información tenía que ver con que, si bien en teoría el gallo canta en la transición de la noche al día, también hay momentos en donde canta como por fuera de hora, ¿no? Y que esto tenía que ver como una falsa alarma, también podía ser para algunos casos como sostener falsas esperanzas. Pero en esto de la falsa alarma era como la sensación, se me venía este ejemplo también, de cuando necesitas despertarte cierta hora pero no confías o tenés miedo de quedarte dormido y pones la alarma en distintos momentos, o por más de que no hagas eso, como que ya el cuerpo se va despertando porque inconscientemente estás pensando que te vas a dormir, entonces como que no hay esta tranquilidad del dormir y saber que la alarma me despierta. Entonces como que este gallo que canta a destiempo genera una cierta sensación de alerta. Y esa información se conectó con el temor al rechazo que impide una entrega total. Y es esto mismo de ver peligro donde no lo hay. Generar un estado de ansiedad interno, un estado de anticipación de algo que no pasa hasta que termina pasando. Entonces, todos conectamos con distintas heridas de infancia, de percepciones que nuestro niño, que fuimos, ¿no? El niño interno, tuvo en las situaciones en las que vivió. Y este miedo al rechazo, miedo al abandono, es como sigue latente, y cuando no se observa genera como que cualquier tipo de gatillo, digamos, que siga tocando esa herida, genera un comportamiento automático que hace lo contrario a lo que uno querría. Si hay miedo al rechazo, uno querría que las personas lo acepten y por lo tanto tener comportamientos quizá que acompañen eso, ¿no? Como el ser sincero, expresar lo que uno realmente siente. Y por lo general sucede lo contrario, porque tengo miedo al rechazo, y por lo menos lo que se me mostraba en este ejemplo es que por el miedo al rechazo no me entrego completamente un vínculo, no demuestro al 100% lo que estoy sintiendo, entonces es como que no hay una sinceridad en eso que transmito, no soy completamente abierto o abierta ante mis emociones, ¿no? Para con un otro, porque hay una cierta vergüenza o miedo de mostrarme vulnerable. Entonces, esta imagen del gallo era algo que te mantiene despierto, te mantiene atento, y junto con esto de que así como me marcaban falsa alarma, también podía ser falsa esperanza, era como una sensación de amortiguar la propia caída. Y entonces tiene sentido, porque si yo estoy en estado de alerta, lo que hago es ya estar preparado para caer. Ya estoy como si se quiere poniendo las manos para atajarme en esa caída. Pero ¿eso qué quiere decir? Que me estoy anticipando a que pase, me estoy preparando, y por lo tanto energéticamente a nivel pensamiento, y por lo tanto esto que creo va a crear mi realidad, estoy anticipando el fin de algo, estoy anticipando la huida de otra persona, o que me abandone, que me rechace, que rechace lo que siento, y por lo tanto en el defenderme de eso estoy rechazando mis propios sentimientos porque no estoy siendo sincero con lo que estoy experimentando, no estoy pudiendo tener esa apertura de decirle al otro lo que verdaderamente estoy sintiendo.
Y a veces esto que estoy sintiendo o lo interesante en ese intercambio sería inclusive poder tener la sinceridad de expresar que tengo miedo, porque este miedo no es racional, no es algo que uno está generando conscientemente ni querría generar. Entonces el poder reconocerlo y el poder expresárselo a esa otra persona también me quita un peso de encima. Se marcaba mucho en tu lectura un cierto peso en la conciencia, ¿no? Que ya voy a ir explicando, pero entonces hay algo respecto a los ciclos también que están distorsionados y que están corridos, porque en esto de que si uno confiara que el gallo canta siempre al amanecer, cada vez que escucho el gallo, más allá de que hoy en día no es necesario porque uno tiene un reloj, pero es esta idea de que si yo confío en eso, cada vez que escucho el gallo yo siento que arranco un nuevo ciclo. Pero cuando eso no se está cumpliendo de esa forma y el gallo canta a deshora, tampoco estoy entendiendo cómo se están dando esos ciclos. Estoy perdiendo la línea de tiempo. Estoy como perdiendo también la información, o por lo tanto también se te sugiere el intentar conectar con el cada cuánto tiempo sentís que pasan las mismas cosas en tu vida, que puedas ser consciente de que quizás todos los años, en cierta altura del año, te sentís de determinada forma, se activa una herida, un miedo, una vergüenza, algo que te hace quedarte en un mismo lugar o que te hace comportarte y reaccionar de formas en las que ya reaccionaste en el pasado, y como está en automático se repite una y otra vez hasta que lo puedas observar y puedas como desinstalar ese programa, ¿no? Entonces también acá me llegó esta frase que es que haya continuidad no quiere decir que haya coherencia. Que uno reconozca que en su vida se sostienen ciertas cosas o estoy siendo constante en la tarea que estoy cumpliendo, en el trabajo que estoy sosteniendo, en los vínculos que estoy sosteniendo, que haya una constancia no es un equivalente a decir que soy coherente con lo que siento, coherente con lo que mi alma me está pidiendo, coherente con esas ganas de expresar y de sentirme libre y de quitarme algo que se siente pesado y que se siente como que vengo arrastrando de otras situaciones e incluso de otras vidas, ¿no? Entonces, conectado a este patrón del temor a el rechazo o al abandono, es como si quedaras o hubieses quedado por un tiempo mirando la vida a través de una pantalla que transmite siempre lo mismo, que rebobina el pasado, y eso te hace estar mucho tiempo en tu cabeza y aislarte de lo que verdaderamente está sucediendo dentro y fuera tuyo, ¿no? De vos. La energía que se mueve en el inconsciente es la de llevar cargas que no corresponden a tu presente, por esto mismo, porque es como si no estuviera actualizado. Sigo navegando en una página de internet a la que le están cargando información nueva, ¿no? Pero como yo no apreté el botón de actualizar porque sigo mirando esa versión vieja, por lo tanto, yo como poniéndole datos viejos al GPS de alguna forma. Es con lo que me está conectando, mi mente me está conectando a esa realidad. Y si yo le doy de comer a mi mente datos del pasado, la realidad con la que me conecta tiene una similitud a lo que viví en el pasado. Estas cargas que te abruman y que para algunas personas tienen que ver con un sentimiento de ser incapaz de expresarte genuinamente o de venir guardando un secreto o algo que sentís hace tiempo. Acá de nuevo esto de algo pesa en la conciencia y genera en vos una separación interna, una especie de quiebre. Acá sentía como si fueran dos fuerzas que tiran en posiciones contrarias, ¿no? Como vos en el medio y sentirte empujado para un lado pero para el otro. Y ese tironeo es como que no te permite ser en totalidad. Y esa totalidad es lo que buscas. En realidad lo que tú
alma te está guiando a que te permitas experimentar, porque tu energía ya es unidad. El personaje, tu ego, lo está viviendo en distorsión porque está en separación. ¿Qué quiere decir? Que no hay coherencia quizá entre lo que siento y lo que termino haciendo. No hay una coherencia entre lo que estoy sintiendo y cómo me comporto respecto a eso o cómo expreso eso que estoy sintiendo, ¿no? También conecté con la información de una relación o una conexión que terminó. No necesariamente tiene que ser ahora, puede ser algo que ya sucedió hace un tiempo. Y acá ese miedo al rechazo puede haber activado ciertos patrones de comportamiento que hicieron que vos, también puede ser al revés, y resuena que lo que digo acá es la persona con la que te involucraste o te relacionaste, lo podés tomar de esa forma también. Yo te lo digo como si fueras vos, te hayas mostrado con apatía o desinterés o haber sido interpretado o interpretada de esa forma. Me llegó esta canción que dice: pudimos amarnos pero no se dio, llorando nostalgias me dijiste adiós, hoy no sé cómo fue que sucedió, que sobrevivió el ego y se murió el amor. Tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, quedarme dormido y despertar y poder mirarme desde otro lugar. Entonces esta energía que me llegaba conectada a ese vínculo que finalmente se quebró o no se dio por estas interferencias, interpretaciones del ego, estas incoherencias, estos tirones, ¿no? Que no quiere decir que del otro lado no haya habido también las mismas cosas o otros procesos, pero bueno, estamos cada uno como observando lo suyo, ¿no? Entonces esto es como algo que de alguna forma te llevó a la observación probablemente de este patrón más consciente o menos, ¿no? Depende cada uno cómo lo viva, pero de que como que hubo un apagón después de eso, que es quedarte dormida, dormido, y el despertar y al levantarte como de esa siesta energética, poder mirarte de otra forma, vos, poder reconocer cosas en vos que no estabas viendo, que no estabas sintiendo, que no reconocías como propias, que quizás proyectabas hacia el entorno, quizás proyectaste a esta persona, que esta persona era la que cargaba con ciertos patrones o dinámicas que en realidad tienen que ver con vos. Entonces esto es lo que yo veo en tu energía, en tu foco hoy, en el presente, como energías de un renacer y de un como revelarte a esos patrones o a esas conductas. Y que liberarte de tu propia percepción es algo que cuesta y que pesa, pero que te suelta de ese patrón de inseguridad interna y de minimizarte frente a otros o de permitir que heridas del pasado o de tu niñez controlen tu comportamiento en el presente. Entonces, si conectas con este mensaje de esa relación, no necesariamente tiene que ser una relación romántica, puede ser una amistad, puede ser con alguien de la familia, puede ser con algo con lo que te vinculabas como un proyecto, una situación, o si está en tu deseo la intención de conectar con alguien o de profundizar en un vínculo o generar algún tipo de compromiso, el mensaje que llega es que vos tenés la llave y que esa llave es el diálogo, pero por algún motivo te estás reprimiendo en esa expresión, ¿no? Entonces cuando indago sobre la causa de esa represión, siento por un lado cierta negatividad, como esto de el imaginarte escenarios negativos, que muchas veces parece como lo más maduro de hacer, como lo más responsable, ¿no? El imaginarte por las dudas que va a salir mal, entonces te quedas en el molde, no salís de la situación actual. Y por otro lado, una cierta dificultad de salir del encierro, del aislamiento en el que podés haber estado o estás para reflexionar y para poder observar este proceso que estás viviendo. Y que a veces cuando uno se toma el tiempo de estar con uno mismo, cuesta como volver a conectar con el afuera, ¿no? Como
quedas en una cierta inercia de conexión interna, ¿no? De estar como un poco en la cueva, y cuando reconoces esto y quisieras moverte porque lo veo en tu deseo, puede que por más de que esté esa energía disponible, por otro lado, como la inercia te haga seguir manteniendo la misma situación en la que estás ahora. Y por otro lado, también me llegó esta conexión con la palabra sincretismo, y si bien el significado es un poquito diferente, que termina siendo al final como la unión de culturas para, sea a nivel antropológico o a nivel religioso, ¿no? Pero acá como que lo sentía como este ejemplo, inclusive con el gallo mismo, que estaba como muy presente esa figura, como por ejemplo si uno analiza eso, un animal, vos buscas la información desde distintas culturas, desde distintas religiones, y tiene una apreciación diferente. No es lo mismo para el cristianismo que para el budismo o para la religión yoruba, o no sé, es como cada uno le atribuye una energía, e inclusive a veces pareciera que le dan como un aspecto positivo y otros como un aspecto negativo. Conectaba también con esta energía en la que creo que un poco vinculada a la historia de la religión y al cristianismo, está como conectado el gallo con el arrepentimiento, ¿no? Con esa posibilidad de arrepentirte de algo. Pero acá lo sentía como más, sí, puede ser que en darte cuenta que quizás no te terminás comportando de la forma más genuina, como cuando uno se queda a solas y reconoce: mi energía es esta, mi sentimiento es esto, y no sé si actué tan conforme a lo que sentía o si me dejé llevar un poco por la fortaleza que quiero mostrar para el afuera, este personaje de persona que no le duele tanto lo que le duele. Entonces puede que desde ese lado haya alguna conexión con el arrepentirte, ¿no? Vamos a ver con este oráculo qué información se quiere agregar o confirmar. Tenés la carta de creatividad y el dejar ir. Entonces siento que para crear algo, para conectar con una nueva realidad, para dejar inclusive a tus emociones y a tus aguas fluir, necesitas soltar un peso, una carga, este peso de la conciencia que me mostraban, estar cargando con pensamientos que rumiás o que volvés a conectar. Por esto era esta parte de la canalización que decía estar mirando una pantalla que proyecta como una peli vieja y no poder conectar verdaderamente con lo que está pasando hoy a tu alrededor y con la actualización de tu emoción. Inclusive pasa eso, a veces conectamos con una persona, sentimos algo en esa situación y encapsulamos esa emoción. Entonces nuestro cerebro hace como una ecuación como si fuera matemática, y en la emoción no lo es. No puedo decir X es igual a y un resultado que es como si fuera estático, y con las emociones tampoco. Entonces siento que con algo que viviste, le pusiste ese rótulo, le pusiste esa etiqueta y sostenés desde ese lugar, inclusive el arrepentimiento o la emoción que te genere queda estático ahí, y no te permitís presionar el botón de actualizar para ver qué es lo que sentís hoy al respecto y cómo esas energías se actualizan también. Cuando yo consulté con qué energía predominante hay en tu entorno y qué proceso está viviendo, me muestran que esta persona o este vínculo o situación con la que más conectes y resuena para vos está viviendo una transformación, y esa transformación para esta persona tiene que ver también con el dejar el orgullo atrás, con soltar el orgullo para poder también como conectar con la verdad del corazón, ¿no?
al fin y al cabo, el conectar con la verdad, el actualizar un sentimiento, no necesariamente tiene que ver con que uno tiene que volver a esa experiencia o volver a tener el mismo vínculo que tuviste con esa persona, con esa situación, con ese proyecto, pero sí se te pide mucho la sinceridad con vos. El otro no es tan importante, ¿no? Porque al fin y al cabo vos sos el protagonista, la protagonista de tu película. Entonces, por lo menos que en el interior de tu propia película puedas ser sincera, sincero con eso y puedas expresar eso que sentís. Y así, por ejemplo, no quieras cruzar el puente, conectar con esa persona o retomar conversación, puedas escribir lo que sentís, escribir un mensaje que no mandes nunca, pero por lo menos hacer esa descarga, ¿no? Como si fuera un cable a tierra y mandar esta energía en conexión a la pacha, ¿no? Que te permita como transformar tu propia energía, porque si no es como estar para cualquier lado que vayas cargando una mochila que ya te están diciendo, podés soltarla, no hace falta que sigas con esa incomodidad en la espalda. Entonces, para crear una realidad nueva, para abrirte a la experiencia de qué tiene disponible tu energía en este momento para manifestar, es necesario el dejar ir. Y ese dejar ir no es solamente respecto a que tengas que soltar una persona, pero quizás sí soltar esa experiencia, soltar lo que pasó, soltar el arrepentimiento, la culpa, ¿no? Como poder soltar lo que hayas experimentado porque no forma parte de tu presente. Y por otro lado tenés como un trabajo, una conexión con tu energía masculina. Y creo que por eso es que, porque la energía masculina que tenemos todos, hombres y mujeres, la energía masculina es la encargada de la acción, del movimiento. Y acá lo que siento es que estaba como un poco frenada, como en la indecisión, en el no saber si mover, tengo el deseo de expresar pero no lo hago, quisiera comunicar pero lo guardo, o quedo como estancado en esta vibración del pasado. Entonces es poder hacer foco en la energía masculina, poder hacer foco en el accionar. Y acá también lo que sentí era un poco lo que dije recién, pero que la acción no necesariamente tenía que ser el ir a buscar a la persona o el comunicar, pero que al mismo tiempo, más allá del resultado, cada vez ya más esta información de es por uno, no es por lo que el otro vaya a tomar de vos o cómo te vaya a ver, o si necesitas expresar una verdad, no es por cómo te vea la persona que tengas enfrente una vez que liberás eso que tenés en el pecho, sino por lo que genera dentro tuyo el permitir liberar ese peso, el permitir como descargar esa información y no ser vos la única persona que tiene que estar con esa duda inclusive de qué pasaría si, y arrastrarla durante años quizá, ¿no? Entonces, al mismo tiempo entender que hay una conexión directa entre esta energía masculina y la abundancia, que es la carta que sale acá. Entonces, si hay un freno en la energía masculina, en la acción, en la libre expresión de lo que siento, de lo que quiero hacer, de lo que me indica mi propia energía, a dónde se quiere mover, si yo constantemente le estoy poniendo límites, le estoy poniendo frenos porque estoy pensando en escenarios negativos y no me permito la posibilidad de explorar qué es lo que pasa si voy en esa dirección, mi abundancia también va a estar igual de estancada, no va a estar liberada, ¿no? Como cuando me abro al mundo de la forma en la que mi energía está diseñada para hacerlo y no retengo como esta energía del avaro que guarda sus tesoros, que guarda su información, sus secretos, sus emociones, pero junto con eso genera una barrera que permite que no ingrese lo que el universo te quiere entregar, que al fin y al cabo el universo no sos más que vos mismo, ¿no? En tu versión superior, en la energía que compartimos todos como espíritu. Entonces, eso que te querés dar en tu experiencia, eso que como director de la película, antes de entrar como personaje, ¿no? Y olvidarte que eras el director también,
es como eso que te pusiste para vivir y que ahora estás olvidando que esta abundancia es un derecho de tu energía por estar acá. Es como si desde el personaje y desde la creencia de lo que pensás de vos misma o de vos misma hoy, te estás poniendo constantemente obstáculos, como si fuera este recorrido del héroe, en donde vos ya no necesitas seguir escalando montañas y te pones una montaña tras de otra para demostrarte cómo está funcionando esta energía, ¿no? De la energía masculina. Entonces te queda en el fondo del mazo la carta de retirada, que es esta observación desde distancia, que es lo que siento que venís haciendo, y si no es una sugerencia, pero que puedas desde ese lugar ganar otra perspectiva, pero esa otra perspectiva sobre todo tiene que ver con cómo te ves vos, más que con cómo te ven otras personas o más con que vos interpretes cómo fue el comportamiento de otros, porque a veces quedamos mucho en eso de querer analizar por qué la otra persona hizo lo que hizo, y también es una trampa del ego, porque finalmente vos no tenés control sobre la acción del otro. De lo único que tenés control es de tu propio accionar y de cómo querés ir evolucionando como ser humano y qué tan afinado querés estar en el reconocimiento de tu propio sentir y de la actualización del sentir y el de permitirte la evolución de eso. Porque si nos quedáramos siempre con, por ejemplo, la idea de lo que es el amor que tuvimos cuando éramos cuando éramos niños estaría bueno, pero cuando éramos adolescentes o a medida que fuimos avanzando en la vida, después de las primeras decepciones y demás, como uno quedaría bastante acotado en la experiencia de la vida si no se pudiera permitir actualizar esa información. Entonces, de nuevo, esto de lo del sincretismo, no sé si lo terminé de expresar, pero es la posibilidad de ver un mismo símbolo desde distintas perspectivas y permitirte a vos hacer lo mismo, permitirte a vos abrirte a cambiar en tu experiencia, ¿no? Las ideas que has tenido sobre distintas cuestiones existenciales de vos, de las otras personas. Y por último voy a sacar unas cartas de este tarot celta. Acá siento esto que dije de el tironeo, es un 2 de espadas, como dije, dos fuerzas que tiraban una para un lado y otra para el otro, siento que está reflejado acá, ¿no? Pero que por un lado está esa energía, pero por otro lado tu deseo representado en esta carta es uno, está claro, es como tiene que ver también con un sentimiento de querer hacer hogar, de querer, como siento o se me vino capaz para alguien es importante el ritual de prender un fueguito, de hacer una fogata, como si sintieras la necesidad, el deseo de hacer eso en un lugar que sentís como casa y con personas que parecen hogar para vos, ¿no? Como estar alrededor del fuego. Entonces, junto con esa energía tenés este caballero, en este mazo es caballero de trisqueles, que es este querer avanzar, ya es movimiento, de fondo el gallo, el querer avanzar con tus emociones en la mano, como en esto que en algún momento quizás para vos sería como demasiado arriesgado, demasiado evidente estar mostrando mis emociones, ¿no? De cara a las personas, pero esto es un movimiento que encara desde ese lugar, desde lo que estoy sintiendo, desde la sinceridad propia, y desde esa sinceridad puedo ser sincero con los demás. Tenés la carta del mago Merlín. Entonces es un recordatorio, junto con estas energías de fuego que tenés acá, es un recordatorio de que tu energía de mago, de maga, tiene que ver con el magnetismo interior. Entonces, de nuevo, no es tan importante como esto, ¿no? Al final no es nada importante la percepción del otro,
porque no deja de ser el filtro con que las otras personas nos están mirando. Lo importante es cómo te mirás vos, qué alimentás de creencia sobre vos y qué tanto poder le das a este magnetismo que tenés de atraer las cosas que querés a tu vida. Pero ponete a pensar cómo podés ser magnética, magnético si no sos sincera, sincero con vos. Si no te permitís conectar y actualizar lo que sentís y lo que deseas en este presente, no lo que pasó en el pasado, ni los resultados quizás negativos del pasado. Aún así, sostener lo que vos deseas en este presente es importante. Te permitas balancear tu propia energía hacia un nuevo comienzo, hacia la creación, como mostraba la carta de creatividad, de esta abundancia, de esta nueva experiencia de la libertad de tu energía masculina, ¿no? Y que también lo que me faltó leerte acá es que en este proceso en donde apuntas hacia un nuevo comienzo, y esto puede ser parte del ciclo que hayas vivido, se te pide honrar tu energía, se te pide vivir la vida de acuerdo a lo que vos sentís, y que este ejercicio viene con observar y reconocer una energía de ira, de enojo. Quizás es como esta bronca de lo que salió mal, y eso también es necesario purgar para quien resuene, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del peso de la conciencia que sentí a lo largo de tu lectura tiene que ver con esta liberación emocional, con este proceso interno que necesitas hacer. Y cuando, ahora que está el gallo cantando de fondo, cuando pregunté, después de revisar los distintos significados para cada religión, para cada cultura del gallo, de lo que representaba el gallo, en ese momento también pregunté qué significaba específicamente para vos, y la información que me llegó fue que estás viviendo o vas a vivir, depende de la línea de tiempo, una activación en vos a través de un dolor, que es lo que siento que es este quiebre que hubo en el pasado, y que eso tiene que ver con el extrañar una estabilidad, un hogar, algo asociado a una realización conjunta con un otro, ¿no? Entonces, para esto, para esta conexión, así no sea romántico, pero sí sea para compartir tu vida, para compartir tu experiencia con un otro, la experiencia de liberación emocional que siento que te podés regalar en este momento para hacerte bien a vos, independiente del resultado que obtengas, es el poder encarar las situaciones no desde la mente, no desde las infinitas posibilidades o escenarios más positivos o más negativos que logres imaginarte, sino desde el ir hacia lo concreto, desde expresar, ver lo que pasa cuando comunicas desde la sinceridad, ver lo que pasa cuando te abrís a verdaderamente moverte en la dirección en la que quieras, porque siento que es mucho más grande el miedo que genera la imaginación de ciertos escenarios que la posibilidad concreta de que alguien o te diga no, o alguna situación te cierre la puerta, porque en realidad el permitirte esa experiencia lo que hace es quitarte el peso de la duda de qué es lo que pasaría. Si tengo una puerta cerrada, puedo seguir mi camino entendiendo, reconociendo y confiando que lo que verdaderamente se alinee con tu energía te va a abrir las puertas y va a ser la señal más clara de hacia dónde podés seguir avanzando, hacia dónde tu energía se siente fluida y fácil de caminar, y no tengas que seguir sintiendo que todo es cuesta arriba o que todo te genere como este miedo que te hace estar siempre en un mismo lugar. Entonces, entender que esa herida, ese dolor que puede haberse gestado hace tanto tiempo atrás y que trae el aprendizaje de que entonces es uno quien en este caso se tiene que aceptar, es uno mismo quien no tiene que rechazar lo que siente, sus deseos, ni minimizar que
a veces para la mente pueden ser ridículos, pueden ser imposibles, y esos diálogos internos son el propio rechazo al que tanto le tememos en el afuera. Entonces, una vez que podemos invertir esa situación, es que también vamos a ver el resultado inverso en el externo, y en donde vamos a ver las posibilidades que se abren acorde a la coherencia interna que estoy teniendo con mi propio deseo, con mi propio sentir y con el permitirme salir de un lugar que vive de recuerdos y de miedos o de proyecciones para conectar con una realidad que tiene que ver con lo que quiero crear y con lo que mi propia energía quiere manifestar.